¿Pueden ver las planillas ahí? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Esta era la planilla que habíamos desarrollado en la clase pasada, acuérdense, en el cual esta era una dosificación de mezcla fáldica por el método Marshall, en el cual acá nosotros teníamos como dato la composición granulométrica, el esqueleto granular, era un agregado grueso, 40, un triturado 43, un intermedio, un fino, arena silicia en este caso, 14, un filler que era para mejorar la ligazón, 3%. Eso habíamos calculado y lo habíamos llevado a porcentajes de mezcla. Se iba a modificar esos porcentajes porque necesitábamos adicionarle un porcentaje de asfalto. Y el conjunto de esqueleto granular más porcentaje de asfalto tenía que sumar 100, ese en mi estructura en mezcla. En la otra era 100%, pero estructura de árido o estructura granular. Bueno, a su vez necesitábamos los datos de la altura de la probeta para hacer corrección de altura, peso en aire o peso seco, peso saturado o superficie seca, peso sumergido para poder calcular el volumen. Por principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. Bueno, usando eso, valiéndonos de que la densidad del agua es 1, podíamos sacar por diferencia de pesos el volumen de la probeta de mezcla fáldica, la probeta Marshall que habíamos moldeado. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque la probeta Marshall, al ser mezcla fáldica, tenía poro, tenía huequitos, agujeritos, cavidades, y era muy difícil medir el volumen solamente tomando las dimensiones de diámetro y altura, haciendo sección por altura, sacábamos un volumen, pero de una probeta totalmente lisa y perfecta, y eso en la realidad no era así. Valiéndonos de los pesos, aplicando una teoría, una pequeña definición que vimos en la clase pasada, despejábamos y sacábamos el volumen. Una vez que teníamos el volumen, estábamos parados en este punto, podíamos sacar la densidad Marshall o la densidad real que yo logré compactando la probeta bajo condiciones Marshall de esa estructura granular con ese porcentaje de asfalto que en este caso era del 4%. ¿Cómo hacíamos? Densidad, masa sobre volumen, o sea, peso seco de la probeta, la que pesé en balanza, dividido su volumen, me iba a dar la densidad, 2,59. Esa era una densidad real, era lo que yo logré mezclando esa estructura granular con ese porcentaje de asfalto. Si yo cambio un poquito la estructura granular, va a cambiar esa densidad, si cambio el porcentaje de asfalto, va a cambiar esa densidad, pero es la densidad que se logra por compactación, por mezcla y compactación. Existía otra densidad. ¿Cuál era la otra densidad que existía? Que la usábamos en la fórmula, de ahí en adelante usábamos dos densidades. Raíz. La densidad raíz. ¿Qué diferencia había entre la densidad Marshall, la de que saco de mezcla, la que logro con la mezcla, y la densidad raíz? ¿Es densidad de la misma mezcla o no? La densidad raíz es específica. ¿Por qué es específica? Porque es de la mezcla sin, o sea, es teórica, sin vacíos. Es teórica, es máxima. Es la mejor que vos podés sacarle a esa mezcla. Pero tiene el inconveniente de que hay que generar el 0% de vacíos. En las otras, en la Marshall, no. En la Marshall tenía sus vacíos, ocupaba un cierto volumen, un cierto espacio, y esa me daba una densidad un poco menor. Bueno, nosotros en la clase pasada, cuando desarrollamos esta planilla, este ejercicio del método Marshall, usábamos las dos densidades. Una era la densidad Marshall, que yo logro por mezcla, voy a repetir muchas veces, logro por mezcla peso sobre volumen, y otra era la densidad raíz o la densidad teórica máxima. La máxima densidad que se le puede sacar a la mezcla va a ser en la condición de 0 vacíos. Acuérdense que es peso sobre volumen, al achicarse el volumen se va a incrementar un poquito la densidad, entonces cuando mi volumen descuento los vacíos, va a ser un poquito más chica de esa mezcla, voy a obtener una densidad un poco más grande. Para ese ejercicio nosotros considerábamos una misma densidad raíz, 2,66. Esa era la densidad dato de la clase pasada, que está anotado acá. Fíjense. Yo les dije, cambian un poco la estructura granular, va a cambiar su densidad. Cambian un poco el porcentaje de asfalto, va a cambiar su densidad, tanto Marshall como teórica. Por una cuestión de simplicidad, se utilizaba la densidad
RICE, la del medio, la que dio con esta dosificación, que era el 5%, la usábamos tanto para el 4 como para el 6% de asfalto. En la vida real eso puede variar. Es más, en el ejercicio que yo les mandé como dato, con los datos que les mandé para que puedan hacer el ejercicio, yo les puse 3 densidades RICE. Una para el primer porcentaje, otra para el segundo y otra para el tercero, para que se familiaricen con los datos de que les puede tocar, es más, en la vida real pasa eso, de tener 3 densidades RICE. Y es lógico porque son 3 mezclas distintas, con 3 porcentajes de vacíos distintos. ¿Está? Bien. Esa densidad RICE, esa densidad máxima teórica, la vamos a calcular a continuación, en breve, bajo una norma, una metodología. Lo vamos a ver en un ratito. Vamos a tratar de cerrar la planilla, así de paso les queda como un pequeño repaso. Hagan el ejercicio, por favor. No dejen para lo último porque le van a surgir bastantes dudas. Llegamos al volumen, sacamos densidad Marshall. Estamos acá, primer fila, 2.59. Vacíos, había una formulita de vacío que nacía una regla de 3 simple, calculábamos los vacíos. Intervenía ya la densidad Marshall y la densidad teórica, porque ¿qué pasa? Los vacíos no es otra cosa entre la densidad que yo tengo bajo la condición de 0 vacíos y la densidad que yo tengo bajo las condiciones de vacío de mezcla. La diferencia de los dos va a ser los vacíos. Aplicábamos una formulita, calculábamos vacíos. Vacío del esqueleto, vacío del agregado mineral, los vacíos sin la presencia de asfalto. Aplicábamos una fórmula también, repasen, y obteníamos el vacío, los VAM. Relación betún-vacío, o otra expresión, está encadenado, o sea, si hacen mal la densidad, o miran mal la densidad RICE, va a estar todo mal su planilla, por más que apliquen bien la fórmula. Fluencia, puede ser dato, se mide en milímetros, es la deformación que se produce en el instante en el cual se rompe la probeta Marshall. Falla la estructura de la mezcla asfáltica por acción de carga. Eso se da cuando la probeta llega a 1049,69 gramos, la probeta falla, rompe, y en ese instante, en un segundo reloj, en un segundo flexímetro, se mide la deformación que alcanzó la probeta y fue de 2,6 milímetros. Suele ser dato esto. Estabilidad. ¿Cómo llegamos a esos 1049,69 o 1050 redondeando? Necesitamos conocer dos cosas. La lectura del flexímetro de carga, cuántas divisiones giró el flexímetro de carga, el que está ubicado en el medio del aro. Conocer, ¿qué más? Su constante de aro, multiplicar los dos, y además necesito afectarle por algo. ¿Qué me está faltando para calcular la densidad, la resistencia a rotura o estabilidad? En el método la corrección por altura. La corrección por altura. ¿Por qué se hace esa corrección por altura? ¿Por qué se hace? Por más que sea muy pequeñita la corrección, pero hay que hacerla. ¿Por qué? Porque a menor altura resistía menos. Al revés. Porque si no se realiza esa corrección, quedaría como si fuese muy robusta la probeta. En realidad no, el método, algo de eso que dijeron los dos chicos que hablaron, tienen parte de razón, pero falta cerrar bien la idea, el concepto. Puede ser pregunta parcial, así que miren, traten de analizar por qué hacen esa corrección. Se hace esa corrección porque el método Marshall fue diseñado para una altura ideal de probeta, 63,5, si no me equivoco. 63,5. Es muy difícil lograr, conjugando una estructura granular que yo propongo, un porcentaje de asfalto tentativo que yo propongo, golpeándolo siempre a 75 golpes en la cara superior y dando vuelta a la probeta y aplicándole 75 golpes más, es muy difícil lograr que se ajuste en 63,5. Eso por laboratorio, el laboratorista ya sabe, lo acomoda, todos los pesos, qué sé yo, pero es muy difícil lograr esa altura ideal del Marshall. Entonces te permite realizar correcciones de altura.
para poder llevar a esa altura ideal del método Marshall. Obviamente, si su altura es demasiado exagerada, no va a existir factor que lo puedan corregir, la mezcla va a estar mal, hay que descartar la probeta y hacerla de nuevo. Si te faltó mezcla y compactaste y te quedó muy chiquitita la probeta, no va a haber factor que te ayude, necesitas dosificar mejor de nuevo y volver a compactar la probeta, pero siempre que esté en un entorno ahí aceptable de milímetros de diferencia, existe una tabla, el método te permite ajustar esa altura y llevarla a una altura ideal de probeta. ¿Por qué se hace eso? Porque fue creado para esa altura, y si ustedes tienen una altura mayor, puede ser que la probeta aguante un poquito más o aguante un poquito menos, y eso se va a notar con los coeficientes. Si su altura es mayor a 63,5, ¿cómo es los coeficientes de altura? Alguien que abra el PDF de la clase pasada y lo mire. ¿Cómo eran los coeficientes de altura si la probeta era un poco más alta? Cualquier valor, pero más alta que la ideal. Eran mayores a 1. Mayores a 1. Sí, pues justamente tenía que checar la altura. Exactamente. Si tu probeta es más esbelta, un poquito más alta, haciendo una exageración, es muy alta tu probeta, esa probeta hay que capaz que aguante un poquito menos que si una probeta ideal, entonces vos la ajustás por la altura y tu coeficiente va a ser mayor a 1, incrementás un poquito la carga. A vos te aguantó menos, tendría que haber aguantado un poquitito más a rotura. Eso está diciendo. Si al contrario la probeta es un poquito más chica, estamos hablando de milímetros, pero háganse de cuenta que la probeta es más chica, es más robusta, es más chiquitita, más compacta. Vos al aplicar carga a lo mejor aguanta más que una probeta ideal que es un poquito más alta. Entonces tu coeficiente de altura va a ser menor a 1. En lugar de incrementar la carga de rotura, la vas a achicar un poquito en porcentaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso miren. Relación estabilidad-fluencia es solamente una división, hay que ajustar, eso está relacionado con la rigidez de la mezcla. Si tu mezcla aguanta demasiado y se deforma muy poquito, la estabilidad te va a dar la estabilidad-fluencia te va a dar muy alta. Va a ser una mezcla muy rígida, se puede llegar a fisurar. Por el contrario, si la mezcla se deforma demasiado para una cierta resistencia, la estabilidad-fluencia te va a dar más chica. Tu mezcla es más débil en módulo, en rigidez, puede llegar a fallar por abollamiento. Entonces se ajusta ese parámetro. Entre 2.500 y 4.500, entre 2.400 y 4.200, son valores que van a exigir los distintos pliegos del lugar donde ustedes estén trabajando. Esta fila de acá abajo, que está en anaranjado para mí, amarillo, puede ser para ustedes, ¿qué significa? 3/5 mayor a 14, 68/78, 2.0/45 mayor a 900, entre 2.500 y 4.500, ¿qué son esos valores? Los parámetros que te dan en el pliego. Los parámetros que tiene el pliego de tu obra, de acuerdo a los materiales que vos disponés, al asfalto que vos podés conseguir, a las piedras con las cuales podés trabajar, a la arena con la que ustedes trabajan. Si trabajan en Formosa, la arena es muy fea, es sucia, fina. Si trabajan cerca del Paraná, la arena un poco más redondeada. Si trabajan cerca de Misiones, la arena más angulosa, se traba más. Existen, le doy un ejemplo de la arena. La arena te puede condicionar toda tu mezcla y pueden cambiarte todos los parámetros. La misma estructura granular, cambiando la arena, puede variar mucho los valores. Entonces, de acuerdo a eso, existen exigencias de pliego o exigencias para la zona donde ustedes estén por hacer la obra que hay que cumplirlas o hay que respetarlas. Por ejemplo, los vacíos te dice que tienen que ser entre 3 y 5. En este caso nos dio 5,7, estaría descartado por vacíos. El BAM tiene que ser mayor a 14, en relación mete un vacío entre 68 y 78. Te va marcando el camino por donde vos tenés que ir yendo en el medio para que tu mezcla sea aceptable. Terminamos de dosificar, hicimos la primera, la análisis para una probeta al 4%, otra al 5%, otra al 6%. Acuérdense que por dosificación, o sea, por porcentaje de asfalto, son 3 probetas, permitiéndote descartar una. Nosotros en clase, para hacer un poco más rápido, hicimos una por dosificación. En el ejercicio que se les envió, tienen 3 probetas por dosificación, o sea que van a calcular 3 veces cada una. Puede pasar eso en el parcial, como puede ser que te toque una, así que háganlo. A lo que voy es, una vez que hacemos todo el análisis numérico, tenemos los vacíos, analizamos todo el proceso Marshall en planilla. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando contestar
la pregunta que va a hacer al ejercicio en sí. ¿Cuál de estos tres, o puede ser que no esos tres, algún valor intermedio, cuál de estos valores te repercute en una mejor mezcla asfáltica? ¿O cuál es el porcentaje de ligante, el porcentaje óptimo de ligante para que a vos te genere una mezcla de mejores condiciones? Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 4,1, puede ser 4,8, puede ser 5,26, 5,23. Existen una infinidad de números que pueden cumplir. Pero ustedes, al tener el análisis de 3 dosificaciones, ustedes pueden recurrir al análisis 1 y hacer gráficas. Al tener gráficas, tienen el comportamiento de la mezcla. Y al tener el comportamiento de la mezcla, ustedes pueden adoptar de ese comportamiento el que mejor se le ajuste a sus condiciones de pliego. Eso es el mejor porcentaje de asfalto o el porcentaje óptimo de asfalto. Analizar gráficamente cuál es el que mejor se ajusta a sus condiciones. Una cosita más antes de pasar a las gráficas. Antes les dije que teníamos podemos llegar a tener 3 probetas por dosificación. Si tenemos 3 probetas, ¿cuál es el valor que se grafica? El del promedio. Exacto, ¿entendieron? Es el promedio de las 3. Se grafica un único valor de vacíos para el 4%, un único valor de vacíos para el 5% y un único valor de vacíos para el 6%. Lo mismo pasa con el BAM, relación betún-vacío, fluencia y estabilidad. Un único valor por dosificación. Promedio. Si uno de esos valores de los 3 que ustedes están analizando para hacer el promedio es muy distinto, descártenlo porque le va a alterar su promedio. Bueno, vamos a ver algo de las planillas. A ver. Dejo de compartir un ratito. Vamos a ver. Toqué el micrófono sin querer. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Acuérdense, esto vimos. Había una primera parte donde analizábamos las fórmulas, tratábamos de entender qué hacíamos. Fíjense cómo están 3 probetas. El baño, María, la rotura en la prensa Marshall, unos pequeños datos de qué es lo que íbamos a hacer, las recomendaciones o las especificaciones. Estos valores nunca lo alcanzamos a poner, nunca volvimos, se hizo tarde. Analizamos y llegábamos a una planilla, y ahora ¿qué teníamos que hacer? Graficar vacíos versus porcentaje, BAM versus porcentajes, relación betún versus los porcentajes, estabilidad y fluencia versus los porcentajes. Bueno, hacíamos la gráfica para la condición de vacíos, teníamos 3 valores. ¿Qué hacíamos? ¿Cuál era el primer paso del método Marshall? Era ingresar con el porcentaje que considerábamos óptimo de vacíos. Que para no complicarnos demasiado, tomábamos la media entre 4 y 5%, que era entre 3 y 5%, que era la recomendación, nos íbamos a parar en el medio con 4% vacíos.
Ingresábamos con vacío, cortábamos la gráfica y fíjense cómo nos daba un valor de 5.25. 5.25 nunca lo habíamos mirado, nunca analizamos, nunca hicimos probetas. Pero sí teníamos valores para 4, 5 y 6. Y eso era el objetivo de hacer las gráficas, tener el comportamiento y poder obtener un valor distinto que mejor se ajuste. Una vez que teníamos 5.25, de ahí en más, ¿qué hacíamos? Entrábamos con el 5.25 a los demás gráficos. Exactamente, entrábamos al caso del BAN, por ejemplo, 5.25, 14.8, verificaba BAN mínimo, verificaba condiciones de tamaño máximo nominal, 14.5, estábamos bien. Relación betún vacío lo mismo, entre 68 y 78 nos daba 73. Estabilidad, decía mayor a 900, teníamos 1175 en promedio, estábamos bien. Fluencia, 5.25 nos generaba más o menos 3 puntos de fluencia, 3 milímetros de fluencia, o sea que estábamos bien. Densidad era lo último que vimos. Yo lo que les decía era que la densidad no era un parámetro que me permitía adoptar un porcentaje de asfalto, porque ¿qué pasaba con la densidad? Para distintos valores de densidad se podía verificar que por cómo daban en las ordenadas sería. Al revés. Para un mismo valor de densidad podía darme con 2 porcentajes distintos de asfalto. Sí, sí, así es. Si entramos con 5.25, la densidad me dice que tiene que ser 2.43 más o menos. Pero si yo entro con otra densidad cualquiera, uno más abajo, 2.42, puedo obtener esa misma densidad con 2 valores de porcentaje de asfalto. Entonces no es un parámetro que me ayude mucho a poder dosificar. ¿Está? Y esto era lo último que había. Lo único que faltaba acá era un pequeño párrafo en el cual, bajo las condiciones, para los datos suministrados, para las condiciones de pliego establecidas, nuestro porcentaje de asfalto que mejor se ajusta, o el porcentaje óptimo de asfalto, es de 5.25. ¿Estamos? ¿Se entendió? Profe, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. En la parte del diagrama de estabilidad que tiene esa forma como el de densidad, Sí. ¿no podría llegar a pasar algo parecido? ¿Cómo? En el caso de que, como el diagrama de estabilidad tiene una forma parecida al de densidad Marshall, como habíamos dicho, ¿qué pasaba si, o sea, qué pasaría si para cierto porcentaje de asfalto tengo dos valores? ¿O eso no se da? No, es muy... Acá sí, podés ver que para un mismo valor de estabilidad, podés lograrlo con dos porcentajes de asfalto. Pero aparte tenés que cumplir estabilidad. Fíjate que te va a exigir mínimo 900, o sea, vos tenés que mirar de 900 para arriba. En el caso de la densidad no existen condicionantes de densidad. No dice cuánta te tiene que dar en gramos por centímetro cúbico. ¿Está? Sí, está, profe, gracias. En cambio acá también, si con una misma estabilidad lo lográs con 2 porcentajes de asfalto, ¿con cuál te quedarías? Ponele que pase eso. Con el menor me quedaría, puede ser. Te quedarías con el menor, es más económico. Habría que ver ahora si ese valor menor se verifican todas las otras condiciones o no. Se verifican vacíos, en BAM, en relación betún vacío. ¿Sí? Sí, profe, está. Bueno, si bien es cierto lo que vos decís, se parece un poco a la densidad, pero acá en la estabilidad yo tengo otro condicionante, que es una estabilidad mínima. O sea, tengo que cumplir estabilidad mínima y dentro de eso fijarme si con un mismo valor de estabilidad puede ser que tenga con dos porcentajes de asfalto distintos, pero de esos 2 porcentajes lo descarto uno por mayor. ¿Estamos? En el de densidad pasa exactamente lo mismo, pero para peor, en el de densidad yo no tengo condicionantes de que tengo que cumplir tal densidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, llegamos y lo último que hay que hacer es decir cuál es el porcentaje óptimo de asfalto para las condiciones de esqueleto granular proporcionadas o suministradas y los condicionantes por pliego. Ahora vamos a centrarnos, voy a cerrar esto. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la densidad Marshall, la densidad Rice. Bien. Guardar, sí.
Voy a abrir el de Torres. Compartir. Ahora una ventana. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Apareció? Ahí sí. Bueno. Este es, el método este es recontra corto al lado de lo que habíamos visto que es Marshall. Son ensayos relativamente cortos, pero hay que hacerlo, lleva en laboratorio lleva su proceso y su tiempo. Como dijimos, el método Marshall, me quedé con el método Marshall. Como dijimos, para aplicación del método Marshall nosotros necesitamos conocer, por un lado, la densidad Marshall, que le sacábamos peso sobre volumen, la complicación era el volumen, y aparte necesitábamos conocer otra densidad, que era la densidad máxima, o densidad teórica, o densidad específica, que lo vamos a trabajar bajo la metodología Rice, que era quien creó el método. El nombre real de este ensayo es determinación del peso específico. Acuérdense que yo le dije que cuando aparece la palabra específico va a ser bajo la condición de cero vacíos. Hay que ver cómo generamos ese cero vacíos. Y absorción del asfalto de agregados pétreos para mezclas asfálticas en caliente. Bueno, ese es el nombre de la norma, el nombre del ensayo completo. ¿Qué dice acá? En este caso no tengo power, pero es muy cortito, no lo voy a demorar demasiado. Dice, se quiere determinar la densidad o peso específico relativo de una porción de mezcla asfáltica utilizando el principio de Arquímedes. ¿Qué nos está diciendo acá? Que vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos en el método Marshall cuando queríamos calcular el volumen de la probeta. Acá vamos a trabajar con mezcla asfáltica y vamos a tratar de determinar su volumen. Y vamos a ver que lo que nos está diciendo es que vamos a tratar de hacer algo muy parecido. Arquímedes decía que todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. Bueno, necesitamos conocer el peso de la porción y su volumen para poder calcular la densidad. El cociente de ambos valores nos dará el peso específico buscado. Bueno, el peso de la muestra se lo obtiene mediante pesada directa en una balanza, por ejemplo, en una como la esquematizada. Esto estaba en la norma, es una balanza viejita del sistema viejo. En el laboratorio todavía la tenemos, esas que son por platillos. Existen balanzas electrónicas ya de más precisión, más fáciles de usar, pero acá lo que está en la metodología y en la norma sigue siendo esta de platillos. El peso de la muestra se lo obtiene mediante pesada directa en una balanza, por ejemplo, en una como la esquematizada en la figura 1. Ya vamos a ver. Supongamos que tenemos separada la muestra con la que queremos trabajar, que la hemos obtenido de una porción de mezcla asfáltica desmenuzada hasta lograr que las agregaciones de partículas finas no superen el 1/4 de pulgada de tamiz. Y la pesamos. A este valor de pesada lo llamaremos peso A. Bueno, acá nos está diciendo varias cosas. ¿Cómo es la mezcla asfáltica con la que vamos a trabajar? ¿Es una probeta? No. Una mezcla suelta. Es una mezcla suelta. ¿De dónde va a salir? Sale del pastón que estamos realizando. Sale del pastón que estamos haciendo, que estamos utilizando en el Marshall. Para no hacer un pastón nuevo, agregar un pastón más con todo lo que implica pesar, dejar en estufa, llevar a temperatura, agregarle asfalto, controlar que esté bien. Lo que se suele hacer es, se desarma una de las probetas Marshall. Se puede desarmar una del 4, otra del 5 y otras del 6% de asfalto, si era nuestro caso. Lo que se hace es se desmenuza y se desarma, se vuelve a calentar un poquito y se desarma todo lo que es la probetita, se separan todos los agregados sobre una mesa,
sobre una bandejita, sobre una mesa, se desarma todo, qué sé yo, teniendo cuidado que los agregados no queden muy aglutinados, muy pegados, que cada piedrita esté prácticamente suelta. Eso es la mezcla desmenuzada. Se utiliza una de las probetas que usamos en el método Marshall. Puede ser que le hayamos roto en la prensa, no pierde material, no le afecta nada, está un poquito aplastada, quebradita nada más. La calentamos y la desmenuzamos. Y vamos a ver cómo hacemos para medir el peso A. Ya, seguimos. Vemos ahora que podemos determinar el volumen de esta porción de mezcla asfáltica de peso A. En la figura 1 se ha esquematizado una balanza tipo Roberval de 2 platillos en la que se ha colocado en el plato de la izquierda un recipiente. A ese recipiente se lo denomina Kitasato. Es una forma del famoso recipiente que vemos en las películas de los laboratorios. Bueno, ese es el Kitasato. Esa formita tiene. Lleno de agua hasta el nivel indicado en el enrasador. Es agua común, no es agua destilada. Lo que se hace acá, lo que está tratando de hacer es tarar lo que es el Kitasato o el molde o el frasco de vidrio con agua en su interior. La parte de arriba, lo habrán visto en el video, la parte de arriba no es otra cosa que un travesañito con un pinche que tiene una altura conocida. Se coloca eso, se carga agua y vos vas mirando a contraluz que el pinche te quede sobre la película de agua. Si te pasaste, sacás un poquito de agua con una pipeta o lo descargas con una manguerita. Si te falta le agregás, cosa de que vos tengas un volumen conocido de agua dentro del Kitasato. Sacás el enrasador, dejás solamente el Kitasato con el agua y tomás un peso. Eso va a ser el peso denominado D, que va a ser el peso del recipiente más el peso de agua. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y antes de eso, ¿qué peso teníamos? Que lo habíamos llamado como A. El de la mezcla asfáltica. Era la mezcla asfáltica, un volumen conocido. No vamos a poner demasiada mezcla porque va a rebalsar demasiada agua dentro del Kitasato. Puede ser medio kilo, puede ser 1 kilo, puede ser 700 gramos. Tiene que ser un peso conocido de mezcla desmenuzada, fría. ¿Está? Eso es lo que llamábamos A. Vamos a suponer, por ejemplo, medio kilo. Eso vamos a tener por un lado. Por otro lado vamos a tener lo que es el... Se cortó la transmisión. Esperamos un ratito a ver si puede volver Rubén. Hola. Profe. Volvimos. Espere que tengo que abrir de nuevo. A ver, presentar, ventana, Rise, compartir. Bueno, estábamos por acá, vamos a tratar de enganchar de nuevo. Teníamos por un lado el peso de la mezcla A, un valor conocido, medio kilo, 600 gramos, 1 kilo, depende de nuestro moldecito de Kitasato. Suele haber uno un poquito más chico y otro un poquito más grande. Por otro lado, tenemos que conocer lo que pesa el vidrio más lo que pesa el agua hasta una cierta altura conocida, por eso usamos el enrasador, y a eso lo vamos a llamar como peso D, peso del recipiente más peso del agua.
Y el peso A, no se olviden que era la mezcla que queremos determinar su densidad. Bueno, seguimos. Ahora imaginamos que cargamos toda esa mezcla de peso conocido A adentro del Kitasato con agua. ¿Sí? Y vamos a ver que vamos a tratar de llevarlo al mismo nivel. Lo vamos a volver a enrasar con el mismo pinche. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay de diferente entre esto y el peso anterior donde tenía el agua y el Kitasato nomás? ¿Qué pasó con el agua? Algo el agua rebalsó y salió. Se hará rebalsado, o capaz que yo ya sé que va a rebalsar y lo chupo con una pipeta, con una manguerita, o descargo en un vaso. Pero lo que vimos es que el agua seguramente va a tener que ser menor, porque ahora va a ocupar volumen. Si estoy enrasando al mismo nivel, ahora va a ocupar volumen la mezcla que puse adentro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si en una tengo el agua enrasada al mismo nivel y en el otro tengo el agua enrasada al mismo nivel, pero con la mezcla adentro. La diferencia de los dos es el agua que se perdió o el agua que saqué. Ese volumen de agua que saqué, ¿qué volumen es? El de la El de la mezcla. mezcla. Exactamente, es el volumen que yo estoy queriendo determinar, es el volumen que desplazó mi mezcla. Yo cargué la mezcla, se levantó el nivel, saqué esa agua, volví a enrasar al mismo lugar. Si yo de alguna manera pudiera haber medido esa agua que yo saqué dentro del Kitasato, ese era el volumen de la mezcla. Como muchas veces pierdo gotitas, hago esto, hago lo otro, vamos a trabajar con pesos. Pero teniendo presente que ese volumen desalojado de agua es el volumen de la mezcla. Y es el volumen que yo estoy queriendo conseguir o lograr encontrar. ¿Sí? Bueno. Pero a nosotros nos está faltando agua. La densidad específica habíamos dicho que era bajo la condición de 0 vacíos. ¿Sí o no? Sí. profe. Bueno, acá yo metí la mezcla, por más que le sacuda un poco, va a perder ciertas burbujas de aire, pero no quiere decir que haya sacado todas las burbujas, ¿no es cierto? Que haya logrado que el agua entre en todos los vacíos. Para eso nosotros antes de hacer esta última pesada, vamos a tener que conectarlo a este Kitasato, en un costadito tiene un piquito, vamos a tener que conectarlo a una bomba de vacío, un motorcito que aspira. En ese motorcito que aspira, en ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de sacar todo el aire que esté metido adentro de la mezcla. Así es, cambiamos ese aire que está en los vacíos por agua. Y generamos la condición de 0 vacíos. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero En el video ustedes van a ver que se ve conectado el Kitasato a una manguerita. Ese videito lo grabé. Y cuando lo estaba haciendo, le saqué una foto al manómetro para que vean que se genera una cierta presión de succión. Se le da unos golpecitos sobre la mesa y el trapo o con la palma de la mano, cosa de acelerar un poco el proceso, vibrarlo para que se muevan las burbujitas de aire y sean aspirados por la manguera y por la bomba de vacío. Después de un tiempo, media hora, qué sé yo, más o menos, depende de la cantidad de mezcla que pongan, ya van a notar que no salen más burbujas. Se logró sacar todo el aire que estaba dentro de la mezcla, tanto de lo que está en el esqueleto como de lo que están en los poritos de la mezcla. Una vez que genero eso, completo con agua hasta mi nivel de enrasador para que sea la misma condición. Una vez que logro eso, ahí voy a esta situación en la cual peso. ¿Y acá qué estoy pesando? Por un lado peso el recipiente que siempre está, el enrasador se lo saca para pesar. El agua, que lo vamos a llamar agua residual, es el agua que está envolviendo la mezcla. Y la muestra. La muestra era peso A. Y eso lo vamos a llamar como peso E. Y es lo que dice ahí. Peso del recipiente más el peso de la mezcla más el peso de agua residual o el peso de agua que yo necesito para completar hasta el nivel de enrasado. ¿Sí o no?
Sí, profe. Bueno. En la figura 2, utilizando el mismo recipiente, hemos colocado dentro de él la muestra de mezcla fáltica de peso A. Eso es lo que vimos. El agua desalojada, apoyándonos en el principio de Arquímedes, será igual al volumen del cuerpo introducido, lo dijimos. Podríamos medir directamente este volumen en una escala impresa en el recipiente, ver cuánto fue la diferencia. Si tuviéramos uno lo suficientemente alto o preciso como para ver el volumen exacto, como para contener el volumen desalojado, y poder determinar los niveles que alcanza el agua con la adecuada precisión. Esto es lo que se hace en materiales granulares, agregados petro, cemento, Portland, filler y qué sé yo. ¿Dónde hicimos este proceso? Gabinete de áridos. ¿Dónde hicimos este proceso, pero más en miniatura? Que en lugar de agua usábamos ¿El queroseno. equivalente de arena? No, ¿El equivalente de arena? el equivalente de arena no, el equivalente de arena era para ver la mugre que tenía la arena. En la densidad absoluta del cemento. Peso específico del cemento, el frasquito de leche Atelier, cuando usábamos queroseno en lugar de agua para que no reaccione el cemento. Acuérdense que tomábamos diferencia de niveles, le cargábamos los 64 gramos de cemento y por diferencia de nivel, aplicando una formulita, sabíamos que era 64 gramos, por diferencia de niveles sabíamos el volumen que se movió dentro del frasco de leche Atelier. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. lo mismo estamos tratando de hacer acá, pero un poco más a escala, un poco más grande, ya la mezcla de más, casi 1 kilo, medio kilo. Estamos tratando de hacer exactamente lo mismo acá. Dice entonces, podríamos medir directamente este volumen en una escala impresa en el recipiente si tuviéramos uno lo suficientemente alto, como para poder contener el volumen desalojado y poder determinar los niveles que alcanza el agua con la adecuada precisión. Lo que hacíamos en el flaquito de leche Atelier, teníamos graduado el recipiente. Esto es lo que se hace en materiales granulares, agregados petro, cemento Portland, filler, y en los que se utilizan volumenómetros de tamaño y formas adecuados, frasco de leche Atelier, Chapman, etc., para esta finalidad. Podríamos también recoger la porción de agua desalojada y pesar o medir el volumen en un recipiente adecuado. Lo que nosotros vamos a hacer es seguir el criterio de la DNB, que trabaja con pesos, norma E27 del año 84, que lo que hace es, por diferencia de pesadas, obtener su volumen. En efecto, luego de introducir la mezcla fáltica en el recipiente, se enrasa el nivel de agua hasta el mismo nivel correspondiente al estado de la figura 1. En estas condiciones hacemos las pesadas, figura 2, que llamaremos peso E. Bueno, vamos a tratar de entender esta fórmula, es fácil. ¿Qué significa peso A más peso D más peso E? ¿Qué era el peso A? Peso de la mezcla, ¿sí? ¿Peso D qué era? El segundo que pesamos. El quitasato más el El agua. peso del recipiente más el agua. ¿Está? Entonces tengo por un lado el peso del recipiente, que siempre está, más el peso del agua hasta el enrasado, más el peso de la mezcla afuera, por ejemplo, medio kilo. Y si a eso le restamos el peso E, ¿qué era el peso E? El peso del recipiente, El peso del recipiente más la mezcla que estaba más el peso dentro, del agua. más un cierto agua residual, que era un agua distinta ahora, enrasado al mismo nivel, pero era el agua que me faltaba para completar hasta el nivel, pero con la muestra adentro. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué se repite acá? Peso del recipiente está más, está menos, está sumando y está restando, eso lo puedo anular. ¿Sí? Peso de la mezcla está en el primer parte y está en la segunda parte, perdón, se puede anular. Uno está sumando, otro está restando. En definitiva, ¿qué me quedó? Peso en agua, peso del agua hasta el nivel de enrasado y peso del agua residual. ¿Sí o no? Sí, ¿Y eso qué era? sí, sí. ¿Qué hay de diferencia entre el peso del agua completo con agua y el peso residual? ¿Qué le está faltando para llegar al enrasado o al residual? Ese sería el volumen de la mezcla, pero sin vacíos, ¿no? Exactamente, te está faltando el agua que ocuparía esa mezcla sin vacío. Tenés el peso del agua completo, el peso del agua residual, y lo que me está faltando acá es el volumen de agua que ya no está más, porque lo ocupó la mezcla bajo la condición de cero vacío porque conecté la bombita. ¿Se entiende?
Sí, profe. No es difícil, nada más que hay que seguirlo con... Después, quédense tranquilos. Esto es calcular la densidad, no es otra cosa que hacer un cociente de 4 pesos y nada más. Pero conceptualmente es eso, seguir despacito, ir mirando cuáles son los pesos, se anulan las cosas porque está repetida y te queda la diferencia de agua. El agua completa menos el agua residual, lo que me está faltando es el agua que ocuparía esa mezcla, el volumen de agua ocupado por esa mezcla. Y eso es lo que estoy buscando, el volumen. Y peso, que es el peso A, sobre el volumen ocupado de ese peso A, ¿qué es? Densidad. Peso sobre volumen, densidad. ¿Qué densidad? Y este caso es una densidad teórica, es una densidad máxima, es una densidad específica, es una densidad Rice, porque hacemos bajo el método Rice. Esta forma de obtener los pesos y trabajar se denomina método Rice. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, está muy bueno. Sí, se entendió. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Después vamos a subir el enunciado, pero este va a ser el ejercicio del práctico número 6. Ya les doy. Le voy a dar todos los pesos. Un segundito. Mi internet no andaba muy bien y no pude descargar. Anoten, por favor. Para tener los datos, así lo pueden ir practicando y haciendo. Después yo lo voy a subir como enunciado. Peso del material, o 1 si quieren poner, 1. Método Rice, 1. Peso del material, 500 gramos. Peso del recipiente o del frasco más agua, que sería el D, 1647. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Peso del que dijo, profe? Peso del frasco o recipiente más agua. 2 puntos el D. Esto es peso D. 1647 gramos. Peso del frasco más el material más agua. Eso es peso E. Peso del frasco más material más agua. 2 puntos E. Ese es el peso E. 1950 gramos. Y ahí tenemos los 3 datos. ¿Quieren calcular, por favor, la densidad? ¿Cuánto les da? 2,54 puede ser. Sí, está bien. ¿Vieron? Después ya no es otra cosa que hacer una división y necesito 3 o 4 datos, nada más. El concepto es el problema. Entender ustedes qué es lo que están haciendo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, eso es todo. Método Marshall y método Rice. Hasta ahora vieron que no les mentí. El método Rice es mucho más fácil y cortito que lo que es el Marshall. ¿Estamos, Marcel? ¿Llegamos? Sí, quería agregar que Sí, por favor. como dijo el ingeniero la clase pasada, la variación de esta densidad teórica máxima entre la probeta que tiene 4%, la que tiene 5% y la que tiene 6%, no es muy importante. Entonces podemos hacer el ensayo en la probeta correspondiente a un solo porcentaje de asfalto y usar la misma densidad teórica para los 3. ¿Es así, Rubén? Sí, correcto. Por norma, ya no sé por qué, cuál es la explicación conceptual, pero sí va variando. Cada 0,25 de asfalto
se te va moviendo 0,2 de densidad. Por ejemplo, si ustedes tienen para esa densidad que recién calculamos, imaginemos que es 2,54, es para un 4% de asfalto. Para el caso de, por ejemplo, 4,25, eso va a ser 2,58, 2,56, perdón. Se va variando 2 puntitos de densidad en la colita, en los decimales, se va variando 2 puntitos de densidad cada 0,25 de asfalto. Acuérdense que estamos trabajando bajo la condición de 0 vacíos. Si yo agrego un poquitito más de asfalto, ese asfalto va a desplazar vacíos, se va a achicar un poquito los vacíos y va a modificar el volumen, entonces tu densidad va a ser un poquito más alta. A medida que aumento el porcentaje de asfalto, la densidad también va a ir acompañando, la de 0 vacíos. Va a ir acompañando y voy a ir obteniendo un poquito más de densidad. Por norma sabemos que si tenemos 2,54, por ejemplo, el próximo va a ser 2,56 o 2,56,5, pero va a estar en ese entorno. No es que nos va a dar 2,60, 2,70. Y eso también es lo que te permite vos trabajar con una densidad, una única densidad RICE para todos los MARSA. Por lo general se trabaja con la del medio, pero lo legal es que se tendría que desarmar 3 probetas, 1 por dosificación y hacer el RICE. Cuando hay tiempo y se está dosificando como para encontrar el mejor, se hace. Cuando se está haciendo controles de obra, que queremos ver cómo va el máster, qué sé yo, se trabaja por lo general con una RICE nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Profe, perdón, ¿puede repetir en qué, cuánto era lo que aumentaba la densidad? 2 puntos en decimal. Si era 2,54, vos aumentás 0,25 de asfalto, por ejemplo, te vas a 4,25 como ejemplo, y tu densidad te puede llegar a dar 2,56, 2,55,5, 2,56,5, pero va a estar en ese entorno, más o menos 2 decimales te va a aumentar. No más que, no más que eso. Bien, podemos seguir con la norma IRAM 6841. ¿Sí? ¿Alcanzaron a leer la norma o ver el videíto? El video sí, profe. Bien. ¿Cuál es el objeto de esta norma? ¿Para qué nos sirve? Vayamos a la norma entonces y vayamos repasando un poco el objetivo, el resumen, los elementos que se necesitan, el instrumental, el procedimiento, cuáles son los resultados. ¿Tienen por ahí a mano la norma? Sí, profe. Bien, ¿querés leer, Carlos? ¿Cuál es el objeto de la norma? Carlos Romero. Sí, profe, ahí lee. Asfaltos para uso vial. Terminación de punto de ablandamiento. Sí, perdón. Habíamos dicho que el asfalto, el material con el que estamos trabajando, es un material termoplástico, o sea, muy sensible a la temperatura, ¿sí? Que cambia su viscosidad o su fluidez en función de la temperatura. Entonces, otro de los ensayos que vimos, ya vimos los que tienen que ver con la medición de esta viscosidad, vimos el ensayo de penetración, el de flotación, y ahora vamos a ver este del punto de ablandamiento. Lee, Carlos, el objeto.
Objeto y campo de aplicación. Esta norma establece el método para determinar el punto de ablandamiento de asfaltos, alquitranes, resinas, masa aislante y materiales similares, empleando el método del anillo y la esfera. Este método establece dos anillos como alternativa para realizar la determinación. El anillo B se recomienda para ensayar los asfaltos modificados con polímeros, mientras que el A se recomienda para uso general. El resumen. Este sería el objetivo. ¿Para qué sirve? Para determinar el punto de ablandamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué va a ser un punto de ablandamiento? ¿Qué magnitud? Una temperatura. La menor temperatura. Muy bien. Entonces, básicamente, el resumen de la norma o el objetivo, ya lo vimos. Ahora vemos cuál es el proceso resumido. El método consiste, ¿querés seguir leyendo, Carlos? Sí, profe, sí. Leo el resumen. Sí. Ok. El método consiste en el empleo de anillos de bronce que se llenan con el material fundido, luego de lo cual se lo deja enfriar hasta que solidifique. Seguidamente, se introducen los anillos con la muestra en una posición especificada, dentro de un baño de agua o de glicerina a temperaturas determinadas. Se colocan sendas esferas de acero sobre el material en ensayo, en el centro del anillo, y se incrementa la temperatura a una velocidad preestablecida. Se considera como un punto de ablandamiento la temperatura a la cual el material de los anillos se ablanda lo suficiente para determinar que cada esfera impregnada en bitumen caiga y toque la chapa de bronce colocada debajo. Ahí terminaría el resumen. Bien, ¿por qué dice que se utiliza agua o glicerina a temperaturas determinadas? ¿Qué les parece? ¿A qué se deben dos materiales o dos elementos diferentes? Yo tengo que poner la muestra de asfalto dentro de un anillo y ese anillo dentro de un medio que puede ser agua o glicerina, que va a ir aumentando la temperatura progresivamente a una velocidad dada. Y tengo que registrar a qué temperatura se produce el ablandamiento del material que está en la esfera, de modo que del material que está en el anillo, de modo que una esferita que está arriba puede traspasar el material del anillo y tocar una chapita que está debajo. ¿Por qué puedo usar agua o glicerina? ¿Y qué les parece? ¿Cuándo uno o cuándo otro? Depende a qué temperatura se tenga que trabajar, ¿puede ser? Exactamente, depende de qué temperatura. ¿Sí? La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados. En cambio, la glicerina puede proveer una temperatura mayor de calentamiento. Entonces, si voy a trabajar con temperaturas de ablandamiento que están por encima de los 100 grados, debería utilizar como medio la glicerina. ¿Querés leer vos, Aldana Romero, el instrumental? Sí. Están los anillos, que pueden ser de la forma A, anillos sin asentamiento, de la forma B, que son anillos con asentamiento, como se muestra en la figura. Y bueno, tiene las medidas, Leo. Las medidas no. Bueno.
Después está chapa de bronce, que es plana, lisa, que puede ser de forma rectangular de 50 milímetros por 75 milímetros, o de la forma que se muestra en la figura. 2 esferas de acero, de 9,5 milímetros más o menos 0,1 milímetro de diámetro, cada una con una masa de 3,5 gramos más o menos 0,05 gramos. 2 guías para centrar las esferas de bronce de la forma y medida indicada en la figura. Vaso de vidrio para el baño, apto para ser calentado con un diámetro interno de 85 milímetros y de una capacidad de aproximadamente 800 mililitros. Soporte para los anillos de bronce, diseñado para mantener los 2 anillos en posición horizontal de la forma y medida que se muestra en la figura. El fondo del asentamiento del anillo en soporte debe estar 25 milímetros por encima de la superficie superior de la chapa de bronce del fondo, y esta debe estar 16 milímetros más o menos 4 milímetros del fondo del baño. Termómetros. Si van a la figura que está al final, la figura 6, ¿sí? Allí está indicado el soporte de los anillos, 25 milímetros por debajo, la chapa de bronce, que es la que va, donde va a tocar la esferita cuando el asfalto se ablande, y esa chapa no puede estar a menos de 16 milímetros del fondo del recipiente, entre 12 y 20 milímetros, ¿sí? Y todo el conjunto tiene que tener una altura de agua o de líquido calentándose de 100 a 110 milímetros. ¿Qué más falta? Después está la estufa, apta para fundir el producto, y el tamiz Hiram 300. ¿Y termómetros? Y termómetros, sí, había dicho. Ah, perdón, te habías dicho termómetros para medir la temperatura del baño. ¿Quién quiere leer la preparación de la muestra? Ahí leo yo, profe. Bien. Dice, antes de llenar los anillos, estos se deben calentar a una temperatura próxima a la que tenga el producto que se ha de verter en ellos. Y mientras se llenan, deben reposar sobre un material no absorbente. La Perdón, cantidad... Lucas, Sí. anda, primero lee el punto 5, preparación de la muestra. ¿Y eso es la preparación de la muestra? Eso procedimiento, según me parece a mí. Sí, yo tengo procedimiento. Ahora tengo mala. Yo tengo una versión en PDF y una versión... Leo la preparación de la muestra y que Lucas... Acá encontré dos y de la preparación de la muestra. Bien. La muestra a ensayar debe elegirse de tal modo que no se tomen partes de la capa superficial y se hace pasar a través de un tamiz Hiram de 300 micrómetros. Se toma una cantidad que resulte el doble de la necesaria para llenar el número deseado de anillos, con un mínimo de 40 gramos. Se funde el producto dentro de un recipiente apropiado, calentando en estufa a la temperatura necesaria para poder verterlo en los anillos, evitando sobrecalentamiento y cuidando que no se incorporen burbujas de aire a la masa. Bien. Y ahora, Lucas Bullati, si querés, lee el procedimiento. Antes de llenar los anillos, estos se deben calentar a una temperatura próxima a la que tenga el producto que se ha de verter en ellos, y mientras se llenan deben reposar sobre un material no absorbente, que sería la chapa de bronce, de vidrio, de papel aluminio o cerámico. La cantidad de producto que se coloca en los anillos
debe ser tal que luego de 20 minutos de enfriamiento, para el caso de productos con un punto de ablandamiento menor o igual a 80 grados, o luego de 40 minutos, para el caso de productos con un punto de ablandamiento mayor a 80 grados, quede exceso en los anillos, que debe eliminarse enrasando con una espátula ligeramente calentada. Luego se llena el vaso de precipitación hasta una altura de 100 milímetros a 110 milímetros, medidos a partir del fondo del vaso, puede ser con agua destilada, como hemos dicho, recientemente hervida, llevada a 5 grados cuando se ensayan productos con un punto de ablandamiento menor o igual a 80 grados. O glicerina a 32 grados cuando ensayamos productos con puntos de ablandamiento mayor a los 80 grados. Bueno, se disponen de los elementos mencionados. Bueno, en el punto 4.1 y 4.6, en la forma indicada en la figura 6, con los anillos en posición horizontal, de manera que la distancia de la chapa de bronce a la parte inferior del vaso, luego de colocado el dispositivo en posición de ensayo, esté entre 12 y 20 milímetros inclusive. Y la distancia de la parte inferior del anillo a dicha chapa sea de 25 milímetros. Además, se coloca el termómetro dentro del orificio destinado a ese fin, de manera que la parte inferior del bulbo esté a la misma altura que el fondo del anillo. Se coloca el dispositivo en el vaso, se mantiene la temperatura inicial según el punto 6.2 durante 15 minutos, se levanta parcialmente el dispositivo a fin de colocar la esfera en el centro de la superficie del material contenido en el anillo, como muestra la figura 7, centrándola con la guía y se vuelve a su posición, y posteriormente se calienta uniforme y gradualmente, evitando corrientes de aire, de manera que la temperatura del baño aumente 5 grados más o menos 5 grados por un minuto. Debe desecharse toda terminación en la cual la de aumento de temperatura sea distinta a la estipulada. Se determina para cada esfera la temperatura correspondiente al instante en el que el material se impregna a la esfera, el material que impregna a la esfera toca el soporte. Dicha temperatura se considera como el punto de ablandamiento, sin efectuar correcciones por efectos de la columna emergente. Bueno, eso sería todo. Está entonces, lo que aquí no está bien claro es que cuando primero hay que calentar el material para poder verterlo en los anillos se apoyan sobre una placa de vidrio o de bronce que tiene un aceite, un material aislante, y sobre ellos se vierte el material más fluido, caliente, de modo que quede un poquito de excedente. Una vez que se enfría el material a la temperatura ambiente, se enrasa con una espátula, se enrasa el nivel de los anillos, ¿sí? De modo que el material tenga la altura definida por los anillos. Y luego se mantiene a la temperatura inicial del baño, que dijimos es de 5 grados cuando el baño es agua para temperaturas de ablandamiento menores de 80, o de 32 grados cuando el baño es glicerina para temperaturas mayores que 80 grados. Se coloca todo en el baño, se hace aumentar progresivamente la temperatura a una velocidad estipulada, dice 5 más menos 0,5 grados centígrados por minuto. Eso se hace colocando, está todo el recipiente debajo, encima de un mechero, y se va graduando el fuego del mechero para que se produzca ese aumento de temperatura, y lo voy a ir controlando con el termómetro que tiene un soporte también, y su bulbo está a la altura de los anillos con la muestra. Y de ese modo
puedo ir controlando que la temperatura aumente con esa velocidad indicada. Van a ver, porque seguramente lo habrán visto en el video, que a medida que se calienta, las esferas van empujando hacia abajo el material hasta que se calienta lo suficiente como para que la esfera arrastra el material y toca a la planchuelita de bronce que está 25 milímetros por debajo. Y esa temperatura es la que se considera como punto de ablandamiento del material. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este punto de conocer el punto de ablandamiento del material? Para ver que las temperaturas a las que trabajan no lo lleguen a afectar. Exacto, para ver que debería trabajar a temperaturas menores que esa para que no quede tan blando, y además esta temperatura de ablandamiento nos permite en cierto modo clasificar el tipo de material. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vieron en teoría? Había un índice que permite clasificar el material. ¿Cómo se llama? ¿El índice de penetración? El índice de penetración o de Pfeiffer, ¿sí? Que se calcula a partir del punto de ablandamiento y de la penetración determinada por el ensayo de penetración, y ese índice en la norma 6604 nos permite clasificar ese cemento y darle unas determinadas características, identificarlo como un tipo de cemento específico. ¿Sí? Entonces, en el trabajo práctico, les voy a dejar la temperatura como si hubiéramos hecho el ensayo. En el resultado, normalmente puede ser una temperatura de 49 grados, y a partir de esa temperatura y la penetración que calculamos en el trabajo práctico número 1, ustedes tendrán que determinar el índice de penetración y clasificar ese cemento asfáltico, ¿sí? Para eso nos sirve también esta variable que podemos determinar con este ensayo. ¿Alguna duda? No, profe. Ustedes tienen esas tablas en el apunte de teoría, y en el apunte de teoría tienen también la forma de determinar o de calcular ese índice de penetración. ¿Sí? Bien, entonces, si quieren, podemos pasar a la norma siguiente, que es el método de la determinación de la viscosidad Seibel. ¿Leyeron la norma? ¿Vieron el video? No, profe, yo vi el video nomás. Bien, ¿quieren que hagamos un repasito de la norma para ver si nos queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Vos querés empezar, Daniela? ¿O no fuiste vos? Sí. Daniela Ramírez, si querés. Sí, profe. Es la 6544. ¿Leo el alcance de la norma? ¿Cómo? ¿Leo el alcance de esa norma o...? Sí, el alcance. Esta norma establece el método para determinar la viscosidad Seibel.
de los productos de petróleo a temperatura comprendida entre 21,1 Celsius y 98,9 Celsius. Y después está el viscosímetro, Seibel universal. Este viscosímetro es apto para ensayar aceites que presentan un tiempo de fluencia mayor de 23 segundos, pero no es recomendable cuando el tiempo de fluencia es alrededor de 1000 segundos. El furor. Este viscosímetro es apto para ensayar aceites que presentan un tiempo de fluencia mayor de 25 segundos. El tiempo de fluencia en el viscosímetro Seibel-Furol es aproximadamente un décimo del tiempo de fluencia en el viscosímetro Seibel universal. Ajá. El viscosímetro entonces es un recipiente que básicamente tiene un un baño termostatizado que permite mantener el material que pasa por una serpentina dentro de ese baño y permite mantener una temperatura estable. ¿Sí? Es una cajita que tiene adentro una serpentina por donde va a pasar el material que voy a analizar y puedo controlar la temperatura de ese baño y de hecho determinarla a partir de un termómetro o un visor que tiene el viscosímetro. Ese material caliente va a pasar a través de un orificio y tiene que ser recibido por un recipiente de vidrio que tiene una marca de volumen conocido. Los orificios son diferentes de acuerdo a de qué viscosímetro se hable. Dice que hay un viscosímetro que se llama universal y otro que se llama Seibel-Furol. El viscosímetro universal tiene una boca de salida, un orificio de salida más ancho que el del Seibel-Furol, que es mucho más angostito. No, perdón, al revés. El del Seibel-Furol es más ancho, más grande que el del Seibel universal, por eso el tiempo dice que es aproximadamente un décimo para el Seibel-Furol, del tiempo del viscosímetro universal. El aparato, el viscosímetro en sí, puede ser el mismo y se pueden intercambiar los orificios para usarlo como un viscosímetro universal o como un viscosímetro Seibel-Furol. De hecho, se llama Furol al orificio específico. ¿Querés leer las definiciones, Daniela? No, profe, a ver. Viscosidad Seibel universal es el tiempo de fluencia en segundos de 60 mililitros de muestra al fluir por un orificio universal, calibrado bajo condiciones normalizadas. La viscosidad Seibel-Furol es el tiempo de fluencia en segundos de 60 mililitros de muestra al fluir por un orificio Furol, calibrado bajo condiciones normalizadas. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a medir la viscosidad como el tiempo que demora en fluir o en caer el material que estoy analizando desde ese recipiente donde está una temperatura determinada y llenar hasta 60 mililitros el vasito receptor que tengo debajo. ¿Quién quiere leer? Ahora esto es lo que dice el método de ensayo. ¿Quién quiere seguir leyendo? Mateo, Sony. Ahí estoy, profe.
Estaba repasando el videito. G1. ¿Se me escucha, profe? Sí, yo te escucho. G1, métodos de ensayo. Epa. El método consiste en medir el tiempo en segundos que tarda en fluir a través de un orificio calibrado 60 mililitros de muestra bajo condiciones normalizadas. Este tiempo se corrige mediante el factor de corrección correspondiente al orificio utilizado. Para efectuar esta determinación se debe disponer de los siguientes elementos. Un viscosímetro 6 volt como el descrito a continuación. ¿Tuvo el material? ¿Leo toda la descripción, profe? Sí. Tubo de material inatacable conforme a las dimensiones dadas en la figura 1A. El pico universal o furol puede ser construido como una unidad reemplazable en el viscosímetro. El tubo tiene un sistema que permite asegurarlo en el baño. Baño, que sirve como soporte para mantener el tubo en posición vertical y como recipiente para el líquido de baño. Se equipa el baño con aislación y con un dispositivo efectivo de agitación y está provisto de un serpentín para calentamiento y enfriamiento y con calentadores termostáticamente controlados, capaces de mantenerlo dentro de las discrepancias dadas en la tabla 2. El calentador y los serpentines están alejados por lo menos 30 milímetros del tubo. Termómetros para el tubo y baño. Comprende 6 tipos, según se indica en la tabla 1, eligiéndose las escalas que comprenden las temperaturas comúnmente usadas en los ensayos, de acuerdo con lo indicado en las tablas. Para impedir el contacto del termómetro con el orificio del tubo, se coloca un soporte adecuado en la prolongación de la varilla del termómetro. Vaso receptor. Según se indica en la figura 5, de vidrio con una capacidad de hasta la marca en su cuello de 60 mililitros más o menos 0,05 mililitros a 20 grados centígrados. Un cronómetro, graduado en décimas de segundo y precisión al 0,1% al ser ensayado durante 60 minutos. Puede emplearse dispositivos eléctricos siempre que cumplan las mismas condiciones. Los dispositivos medidos accionados por motores sincrónicos se utilizan solamente en circuitos eléctricos cuya frecuencia se controle y sea la correcta. Tubo de descarga. Para el drenaje se emplea un tubo o pipeta, según se indica en la figura 2. Y después está la preparación del aparato. Bien. Pero que lea otro. ¿Quieres leer Baidu? Sí. Las determinaciones se efectúan en un ambiente libre de corrientes de aire y cambios rápidos de temperatura. Voy diciendo G3, G4, G5, ¿no es necesario? No, seguí. Bueno, el viscosímetro se ubica de manera que la muestra no se contamine con polvo o vapores durante la realización del ensayo. Las determinaciones no deben efectuarse a temperaturas menores que el punto de rocío de la atmósfera que rodea el aparato. Para ensayos de referencia, el ambiente se mantiene entre 20 y 30 grados centígrados, pudiendo en ensayos de rutina emplearse temperaturas de hasta 36 grados centígrados sin incurrir en error mayor del 1%. La temperatura del ensayo se registra. Se monta verticalmente el tubo del viscosímetro y se ensaya su alineación con un nivel de burbuja sobre el plano del aro. Se emplea un corcho u otro medio adecuado para evitar la fluencia de la muestra hasta la iniciación del ensayo, pudiéndose adoptar un corcho para facilitar la separación. Se llena, creo que dice, se llena el baño por lo menos 5 milímetros por encima del nivel de desborde interno del viscosímetro. La tabla 2 indica el baño adecuado para cada temperatura de ensayo. Se efectúa una adecuada agitación y control térmico del baño, de manera que la temperatura de la muestra, una vez alcanzada la temperatura del ensayo, no discrepen más de lo indicado en la tabla 2. El viscosímetro se limpia con un disolvente apropiado, eliminando luego del aparato todo exceso del mismo. Se calibra el viscosímetro 6 volt universal a intervalos periódicos, midiendo el tiempo de pasaje a 37,8 grados centígrados de un líquido de viscosidad conocida, según el procedimiento indicado en G1726.
Si el tiempo de pasaje excede de 0,2% del valor certificado, el factor de corrección se calcula con la siguiente fórmula. Y ahí termina. ¿O quiere que lea hasta, no sé? ¿Se continúa? No, no, está bien. Bueno. Ahora vendría lo que es el calibrado del aparato, ¿no? Todos los aparatos de laboratorio se calibran periódicamente para verificar que se encuentran en buenas condiciones y que no se ha alterado su funcionamiento por su uso, por el tiempo, ¿sí? Vamos a obviar eso porque suponemos que nuestro discosímetro está perfectamente calibrado y no tiene lo que se puede hacer una vez que se lo calibra es determinar un coeficiente de calibración que se aplica a los resultados para poder llegar, si es que existe alguna discrepancia, para poder llegar a un valor real si el aparato estuviera en perfectas condiciones. Entonces, vamos a ir al procedimiento. ¿Quién quiere leer el procedimiento? Nicolás Cooperwasser. Sí, profe. Dice, si la temperatura del ensayo es mayor que la del ambiente, el producto se calienta a no más de 2 grados centígrados sobre la temperatura del ensayo. En ningún caso se precalienta el producto a una temperatura mayor de 30 grados, menor al punto de inflamación, pues las pérdidas por volatilidad pueden alterar su composición. Se inserta un tapón de corcho provisto de un hilo para ser retirado fácilmente en la cámara de aire en el fondo del viscosímetro. El corcho efectúa un cierre hermético a fin de prevenir el escape de aire, como se evidencia por la ausencia de aceite sobre el corcho cuando éste se separa. Se filtra el producto a través de un tamiz IRAM número 100 directamente en el viscosímetro hasta que su nivel esté por encima del anillo de desborde. Se agita el producto hasta alcanzar la temperatura de ensayo y se mantiene constante, dentro de las discrepancias indicadas en la tabla 2, durante 1 minuto de agitación continuada. La temperatura no se ajusta por inmersión de cuerpos calientes o fríos en el producto, pues dicho tratamiento térmico puede efectuar el producto y la precisión del ensayo. En verdad, ahí debería decir, puede afectar el producto y la precisión del ensayo. Sí. Se agita con el termómetro equipado con su soporte, efectuando un movimiento circular de 30 vueltas por minuto a 50 vueltas por minuto en un plano horizontal. Se retira el termómetro del producto y se elimina rápidamente el producto sobrenadante del anillo de desborde por medio del tubo de descarga, de modo que el nivel del producto en el anillo sea inferior al del tubo. El pico del tubo de descarga se coloca en un punto del anillo de desborde y el ensayo comienza nuevamente si el pico del tubo de descarga toca el borde de desborde del anillo. No se elimina el exceso de producto haciendo girar el tubo de descarga en el anillo de desborde. El vaso receptor se coloca en posición tal que la corriente de producto del tubo de salida choque con el cuello del vaso, hallándose la marca de graduación de este a no menos de 100 milímetros ni a más de 130 milímetros del fondo del baño. Se retira el corcho de su posición y se pone simultáneamente en marcha el cronómetro, deteniendo este cuando el menisco del producto alcance la marca del cuello del vaso receptor. Después ya vendría lo que es el informe. Sí, seguí con el informe. Bueno. Se multiplica el tiempo en segundos por el factor de calibración del viscosímetro. El tiempo en segundos, según el procedimiento descrito con las correcciones de calibración adecuadas, es la viscosidad Seibel universal o Seibel-Furol del producto a la temperatura a la cual se ha efectuado la determinación. Los resultados se registran a 0,1 segundos para los valores de viscosidad no mayores a 200 y al 1 segundo para valores mayores. Se considera que los resultados son concordantes cuando las determinaciones efectuadas por distintos operadores en diferentes laboratorios no difieren más de un 5%. ¿Tienen alguna duda? Olvidé decirle que
estos ensayos, este y el que viene, se utilizan para asfaltos diluidos, perdón, este y el anterior, el punto de ablandamiento y el Seibold para asfaltos diluidos, o sea, no para los que vimos al comienzo, que son viscosos, duros o semiduros, a los cuales se les puede hacer un ensayo de penetración. Estos cementos asfálticos son diluidos, son mucho más fluidos, ¿sí? En la norma IRAM 6610 se puede obtener la temperatura de ensayo en función del material que se va a ensayar. Por ejemplo, para un asfalto diluido de endurecimiento medio, para el cual se utiliza como solvente querosén, la temperatura de ensayo, si este es lo que se conoce con un EM2, la temperatura de ensayo corresponde a 60 grados y además también se indica en esa norma cuál sería el tiempo o la viscosidad Seibold medidas en segundo que correspondería aproximadamente para ese asfalto, ¿sí? Entonces, en el enunciado del trabajo práctico les dejo el resultado del ensayo, que puede ser, por ejemplo, 105 segundos, y ustedes tendrán que además verificar en la norma IRAM 6610 si cumple con los requerimientos previstos por esa norma, para esa temperatura, perdón, para ese tiempo de viscosidad Seibold. ¿Estamos? Este también es un ensayo bastante simple. Sencillo, consiste simplemente en medir el tiempo que tarda en fluir una muestra de 60 mililitros a través de un orificio calibrado y a una temperatura definida. Ese orificio puede ser el orificio universal o el orificio Furol que se coloca en el viscosímetro, y se utiliza entonces un termómetro para controlar la velocidad del baño, que debe mantenerse constante durante todo el ensayo, y un cronómetro para medir el tiempo en el que esos 60 mililitros fluyen hasta ocupar el volumen definido en el recipiente. ¿Les quedó alguna duda? Entonces, si quieren, podemos seguir a la norma IRAM 6715. Se llama método de determinación del residuo asfáltico por determinación de agua, y este ensayo se aplica en asfaltos emulsionados. O sea, asfaltos que son mezclados con los asfaltos, habíamos dicho, los asfaltos diluidos son aquellos que se obtienen por la mezcla de cemento asfáltico más un solvente. El solvente puede ser nafta, puede ser querosén, puede ser gasoil. Y si además de un solvente lo queremos hacer mucho más fluido, le podemos agregar agua y entonces creamos una emulsión o un asfalto emulsionado. Si necesitamos conocer cuál es el porcentaje de agua que tiene ese asfalto emulsionado, podemos hacer este ensayo que indica la norma IRAM 6715.
¿Pudieron verla? ¿Sí? ¿Querés leer, Aldana Romero? Sí, profe. Empiezo con el objeto. Sí. Establecer el método de separación y de determinación del residuo asfáltico por determinación del agua. ¿Sigo con el alcance? Sí. Es aplicable a emulsiones asfálticas compuestas principalmente por asfalto, agua y agente emulsificante. 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 Corresponde a la revisión parcial de la norma IRAM. Anda directamente al instrumental. Bueno. 1. Recipiente de destilación, pudiendo emplearse uno de los indicados en el punto siguiente. Balón de vidrio de cuello corto con una capacidad aproximada de 500 centímetros cúbicos. Recipiente metálico con forma cilíndrica, preferentemente de cobre, con un reborde en la parte superior al cual se ajusta la tapa mediante una prensa. La tapa será metálica, preferentemente de bronce o de cobre, provista de un tubo de salida de 25,4 milímetros de diámetro interno. Alambrique metálico utilizado en el método de determinación por destilación del residuo asfáltico y de los hidrocarburos destilables. Fuente de calentamiento. Cuando se emplea balón de vidrio, debe usarse únicamente calentamiento eléctrico. En el caso de emplearse recipiente o alambrique metálico, puede usarse calentamiento eléctrico o mechero. Mechero anular, de 100 milímetros de diámetro interno, para utilizar cuando se usa el recipiente indicado en 3 nudos del recipiente metálico. En caso de emplearse el recipiente indicado, el alambique metálico, se utiliza el mechero anular descrito en la norma IRAM 6719. Refrigerante de vidrio de tipo Liebig, enfriado con agua con una camisa no menor a 400 milímetros de longitud. Y trampa de Amstack de vidrio borosilicato o cualquier otro resistente a cambios bruscos de temperatura y de las medidas indicadas en la figura 4, graduadas de 0 centímetros cúbicos a 2 centímetros cúbicos, condiciones de 0,1 centímetros cúbicos con un error no mayor a 0,05 centímetros cúbicos y desde 2 centímetros cúbicos a 25 centímetros cúbicos con divisiones de 0,2 centímetros cúbicos y con un error no mayor a 0,1 centímetros cúbicos. Y después están los reactivos. Es fracción destilada de petróleo con intervalos de destilación entre 120 grados centígrados y 250 grados centígrados, según el método indicado en la norma IRAM 6600. Les voy a mostrar unas figuras. Tengo porque el alambique o el destilador que tenemos en el laboratorio nuestro es un poco diferente del que está en el video que yo les dejé. A ver si puedo presentar. ¿Ven? Sí, profe, se ve. Sí, Marce, se ve. Bien, entonces, allí tenemos en este recipiente
se coloca la muestra a ensayar, debajo un mechero, se calienta y por destilación, ¿qué va a pasar con el agua? El agua, cuando alcance los 100 grados de temperatura, va a convertirse en vapor y va a subir aquí. Este elemento está refrigerado, entonces la enfría y el vapor vuelve a condensarse y se convierte en gotitas de aire que van a caer otra vez por este tubo. ¿Ven esta? Sí, profe, se ve. El agua se va a ir condensando y va a caer en este recipiente donde vamos a poder medir el volumen que se evaporó de la muestra, la cantidad de agua que contenía, que se evaporó y volvió a condensarse, quedando en este recipiente. Usamos como disolvente el sileno. Y este es el material que está en ebullición a medida que se aumenta progresivamente la temperatura del ensayo. Después queda solamente el asfalto. Cuando se le saca el agua, queda solo el asfalto. Bien. Entonces, ¿quién quiere leer? Eugenia Mayoki. Sí, profe, ahí está. Procedimiento. Se pesan 50 gramos asegurando los 10 miligramos de una muestra representativa de la emulsión y se introducen en el recipiente elegido según 3.1 previamente tarado. Se mezcla íntimamente la muestra con 100 centímetros cúbicos del disolvente mediante una adecuada agitación, tratando de no perder producto. Se arma el aparato de destilación, tal como se indica en la figura 1, efectuando las conexiones con tapones de corcho. El extremo inferior del refrigerante debe ajustarse a la trampa de tal forma que quede sumergido en no más de 1 milímetro por debajo de la superficie del líquido contenido en esto, después que se haya alcanzado el régimen de destilación. Si se emplea el recipiente indicado en 312 o en 313, se coloca antes de ajustar la prensa una arandela de papel grueso mojada con el disolvente, entre la tapa y el reborde del recipiente. En la parte superior del refrigerante se coloca un tapón de algodón para evitar la condensación de la humedad de la atmósfera dentro del tubo. Se coloca el mechero anular empleado para el recipiente metálico de aproximadamente 75 milímetros por encima del fondo del recipiente al comienzo de la destilación y se va bajando lentamente a medida que avanza. Se regula el calentamiento de tal modo que el destilado condensado caiga del extremo del refrigerante a una velocidad de 2 a 5 gotas por segundo. Se continúa la destilación a la velocidad indicada en 5.8 hasta que no se observe agua en ninguna parte del aparato, salvo en el fondo de la trampa, operación que requiere habitualmente menos de 1 hora. Las gotas de agua que permanezcan adheridas persistentemente al tubo refrigerante deben arrastrarse aumentando la velocidad de destilación durante algunos minutos. En el caso de que las emulsiones utilizadas produzcan abundante espuma, se flamea el cuello del balón con un mechero Bunsen
adicional con el objeto de romper la espuma. En caso de que la espuma persista y ascienda por la trampa y el refrigerante, se apagarán los mecheros para evitar accidentes. Se considera finalizada la destilación cuando 2 lecturas consecutivas del volumen de agua contenida en la trampa, con un intervalo de 15 minutos, no presentan diferencia. Una vez que el aparato alcanza la temperatura ambiente, se lee el volumen final del agua contenida en la trampa. Seguí, Eugenia. Dale. Cálculos. Se calcula el contenido de agua de la emulsión con la fórmula siguiente. A igual a B por ρ por 100 sobre M, siendo A el contenido de agua en gramos por 100 gramos. B, el volumen de agua contenido en la trampa en centímetros cúbicos. Ρ, la densidad del agua, que a los efectos de este cálculo se considera igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. M, la masa de la muestra en gramos. El contenido de residuo asfáltico en la emulsión se calcula con la fórmula siguiente. R igual a 100 menos A, siendo R el residuo asfáltico en gramos por 100 gramos y A el contenido de agua calculado en 6.1 en gramos por 100 gramos. Fidelidad. La repetibilidad, los resultados obtenidos por el mismo operador y equipo se consideran concordantes cuando 2 determinaciones sucesivas no difieren entre sí en más del valor correspondiente a una división de la trampa, es decir, 0,1 centímetros cúbicos. Bien, está entonces, destilación, lo que hacemos es separar el agua de la emulsión y medir la cantidad de agua, el volumen de agua que tiene esa emulsión y se separó por destilación. El residuo de asfalto será 100 menos ese volumen de agua. Y el volumen de agua lo vamos a determinar a partir de la cantidad que queda en el tubo receptor, que es el agua que se evaporó y luego volvió a condensarse por la destilación. ¿Está? ¿Les parece claro? ¿Tienen alguna duda? Entonces, hoy seguramente les vamos a subir los enunciados de los trabajos prácticos que faltan, el de RAID y estos 3 últimos de emulsiones y de asfaltos diluidos, y para que vayan haciendo y subiendo al aula. Rubén y yo ya estuvimos corrigiendo algunos, creo que a ustedes les llegan las correcciones, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Quieren preguntar algo más? Si no, podemos dar por terminada la clase. ¿Va a haber una consulta antes del parcial, profe? Sí, claro. Seguramente les avisaremos en el aula los días de consulta. De todos modos, recuerden que está el foro, así que si tienen dudas pueden conectarse a través del foro o a los correos personales. ¿Algo más? Una pregunta, profe, sobre el método de Marshall. Cuando nosotros elaborábamos sobre un pastón o una mezcla determinada, 3 probetas, teníamos que determinar el promedio. ¿Cuál es la variación que tendríamos que tomar entre un valor y otro para descartar ese valor de, por ejemplo, densidad, para que no me afecte el promedio? ¿Tenemos un criterio ahí? No, la verdad que no. Por lo general suelen ser valores bastante alejados, que si luego puede tener una densidad 254, 254.5, la otra te puede dar 256, 257, entonces te das cuenta que algo no salió bien. Pero no solamente en la densidad, te tiene que repercutir en las alturas también. Fíjate, a lo mejor puede tener 63.5, 63.6 y la otra se te va a 64, 65.
No es solamente un parámetro lo que te va a estar haciendo ruido, sino que hay varias cositas, ¿verdad? Pero quédense tranquilo que eso se aprende con la cancha, con el laboratorio. Ahora no es el objetivo ese de darle como para que ustedes descarten valores, porque hay que ser consciente que todavía no tienen el manejo de los números y los ensayos como para poder decir esto está bien o esto está mal. No, a ese nivel no lo vamos a hacer. Sí le podemos llegar a dar 3 valores, por ejemplo, a lo mejor una fila le damos completa, otro le damos 3, o simplemente le damos una probeta de la primera dosificación, una de la segunda y una de la tercera. Lo que creo yo que con la profe lo que interesa es que ustedes sepan calcular, que entiendan que están calculando, hagan el ejercicio, si pueden imprimirse la planilla, háganlo a mano, el que les dimos, para no cometer errores, porque en el Marshall lo que tiene es que está todo encadenado, arrancan con un volumen y terminan allá con una estabilidad y una fluencia. Si está mal la densidad, el volumen o algo, le va a ir haciendo macana en todos los pasos que ustedes calculen. Van a graficar mal, van a hallar mal el óptimo y va a estar mal el ejercicio. Tengan cuidado en eso, no es difícil, pero tienen que hacerlo 1 o 2 veces y no van a tener problemas. ¿Está? Gracias, profe. Eso No, solamente. por favor. Gracias. ¿Vos querés agregar algo más, Rubén, de lo que No, vimos? estaba muy bien, lo estuve escuchando todos los ensayos. No hubo preguntas, entonces no quería interrumpir para no mezclarla, no superponer. Pero re bien, para mí estuvo bien. La clase de consulta la vamos a ver, que generalmente va a ser antes del parcial. Estoy medio perdido con la fecha. ¿Cuándo es el próximo parcial? El práctico es el 24. O sea, no es la semana que viene, es la otra semana. Sí. Y es muy probable, capaz que la semana que viene lo usemos de consulta o más adelante. Traten de ir llevándolo más al día, nada más en lo posible, entonces se pueden ir sacando las dudas y las anotan, las dejan escritas para cuando se sienten realmente a estudiar, como a todos nos pasó, que siempre sobre la hora es lo que más ajustás. Para que no les pase eso, acuérdense que no están con años anteriores donde tenían la facilidad de preguntar, de ir a la facu, sacarse la duda, es un poco más engorroso todo el sistema, así que traten de llevarlo con un poquito más de tiempo, entonces se van sacando la duda con paciencia y con tiempo. Después, como le dijo la profe, va a haber las consultas, dan los correos, nada más que tengan en cuenta eso, los tiempos nada más. Ok. Profe, le Gracias. consulto, si puede ser. Sí, por favor. De cara al parcial, ¿qué sería lo que más le interesa en que hagamos hincapié a la hora de estudiar? A mí no me interesa que ustedes estudien de memoria la norma, porque las normas van a estar. Básicamente sí, lo que es el resumen de la norma, los instrumentales, les puedo pedir que describan un poco, que describan el procedimiento, los resultados, cómo se expresan los resultados, pero no me interesa mayormente los detalles. De pronto, si no se acuerdan a qué temperatura calentaban o a qué temperatura enfriaban o cuántos minutos en cada baño, eso no es relevante, pero sí que tengan una idea de cuál es el procedimiento del ensayo, qué es lo que medimos, qué hacemos con esas determinaciones, para qué nos sirve. Eso. Por supuesto, el Marshall, como les dijo Rubén, hacer la planilla, que es, digamos, lo esencial, y poder determinar un porcentaje de cemento óptimo, como se les explicó, en base a las especificaciones que normalmente se fijan en el pliego de obra. Eso nomás, que tengan cuidado con las especificaciones, lean bien el enunciado, hagan la planilla, hagan los cálculos, grafiquen. Parece una tontera, pero nos damos cuenta cuando no hicieron nunca los gráficos o lo hicieron una vez antes de rendir, porque tienen problemas de escala, por ahí no pueden graficar bien, pierden tiempo haciendo las gráficas por ejemplo, la estabilidad, la fluencia, no saben adoptar una escala como para que su gráfica sea una formita normal,
todo eso se nota y suma o resta punto a la hora de evaluar. Son tonterías chiquitas que suman, van sumando a la hora de poner la nota final. Y por supuesto tienen que llegar al óptimo. Por ahí lo que la gran mayoría muchas veces no hace es, hace todo y después no analiza las gráficas. Traten de hacer la planilla, graficar lo que tengan que graficar, o lo que le pida el enunciado que grafiquen. A lo mejor no son las 5 gráficas, son las 3, son las primeras 3. Acuérdense que empezaban por vacío y iban continuando, o sea que hay una que sí o sí tienen que hacerla, que es la de vacíos. Y decir en un pequeño párrafo cuál es para ustedes el óptimo. ¿Y por qué? Analizando las gráficas encontramos que esto es el óptimo. Ver si entendieron el ejercicio, nada más. No es nuestra intención complicar en nada la situación. Profe, y vamos a hablar. No, no. En el parcial pasado no nos dejaron, por ejemplo, para la dosificación de hormigón tener las distintas tablas con los ábacos y demás. ¿En este parcial vamos a poder tenerlas o nos van a dar o cómo sería? Marce, no sé cuál es tu idea. Perdón. En el parcial pasado, en el gabinete de hormigón, por ejemplo, para la dosificación no nos dejaron tener las tablas con los ábacos y demás. Entonces mi pregunta era si ahora para el parcial, para el método Marshall, por ejemplo, eh, nos darían los datos así con las distintas, eh, o sea, con las distintas condiciones que tendría según el agregado y demás, o cómo sería esta vez. Y en realidad nosotros en Marshall, por ejemplo, no tenemos mucho ábaco más allá de la tablita de corrección de altura. Se la podemos dar tranquilamente dentro del enunciado. No tenemos muchos ábacos como sí pasa en hormigón, que hay que usar varias tablas y qué sé yo. En asfalto es más los cálculos que ustedes vayan haciendo. Se puede ahorrar un poquito de tiempo, capaz le subimos una planilla vacía o con unos datos adentro de la planilla. Yo creo que eso, que podríamos hacer eso, o mandarles una planilla vacía antes para que ustedes la puedan tener en el momento del parcial y quizás en el reverso copio la tabla de corrección de alturas y ustedes ya tienen eso fotocopiado y les daríamos los datos en el parcial para trabajar. ¿Te parece, Rubén? Sí, Una sí. planillita vacía con esa tabla y pedirles que ustedes lo impriman o saquen fotocopias para tenerlo antes del parcial. Ustedes en el parcial completan los datos, nosotros le daremos algunos datos, ustedes completan los otros y después escanean o fotografían y levantan el PDF. Les vuelvo a recordar que para nosotros es mucho mejor corregir el PDF, así que recuerden cuando suban los trabajos prácticos, los informes que sean en formato PDF, por favor. Bien, entonces si no hay más que comentar, podemos dar por terminada la clase de hoy. Y sigan estudiando, porque se viene el final, se amontonan todos los parciales, los recuperatorios, pero para eso se supone que están anunciados con tiempo. Ustedes saben que va a haber un momento hacia el final del cuatrimestre que inevitablemente todos queremos evaluar, ¿sí? Entonces, es natural que se amontonen los parciales, por eso es importante, como les decía Rubén, ir haciéndolo con tiempo y estudiando y consultando con la mayor antelación posible para que no se sature en el último día. Bien, entonces, gracias y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.
tengo que dejar de grabar.